Muy bien, 10:22. En los últimos días hemos discutido la efectividad de acuerdo a los objetivos para los que uno necesite la prueba serológica, a la que normalmente llamamos prueba rápida, pero que vamos a llamar serológica porque ese es el nombre adecuado, y la prueba molecular. La prueba serológica, esta es la que se hace normalmente en campañas, donde te sacan una gotita de sangre del dedo, y la molecular, en donde te hacen un hisopado, te meten un hisopo a la nariz y a la garganta, y creo que hemos concluido, doctor, porque siempre hay que repetirlo, que la prueba molecular es la que es mucho más efectiva para detectar que el virus está en el cuerpo humano. Pero salió un nuevo concepto, doctor, que es la prueba de antígenos, y sobre eso vamos a conversar hoy con el doctor Elmer Huerta. Doctor. Así es, Mabel, efectivamente. Son dos tipos, lo has dicho muy bien, dos grandes tipos, dos grandes categorías de pruebas que existen. Las pruebas para saber si tienes el virus, si estás infectado o infectada, y las pruebas para ver si ya pasaste la enfermedad, cómo reaccionó tu sistema de defensa. Y lo has dicho muy bien. Para saber si tienes el virus en tu nariz, en tu garganta, ahí se hace la prueba molecular PCR. Y para saber si ya pasaste la enfermedad en tu sangre, la prueba serológica. Muy bien. Pero existe ahora un segundo tipo de prueba para saber si tienes el virus. O sea, la primera categoría. Otra prueba más para saber si tienes el virus o no, que se hace obviamente entonces en las secreciones de la nariz, también se puede hacer en la garganta. Y vamos a pedirle a un experto que nos explique cuáles son las bondades, cuáles son las limitaciones de esta prueba que se llama la prueba de antígeno. El doctor Juan More Bayona, él es médico PhD en inmunología, es doctor en PhD en inmunología comparada y está con nosotros. Doctor More, qué gusto de saludarlo. Buenos días. Doctor Huerta, buenos días. Mabel, Mauricio, buenos días. Buen día. ¿Qué tal, doctor? Encantado. A ver, empecemos por hacer una comparación, doctor More, de estas pruebas. Comparemos. Ya hemos dicho, no vamos a hablar de la serológica, que es la que se hace en la sangre, esa ya hemos dicho que sirve para saber la historia pasada de la enfermedad. Concentrémonos en estas dos pruebas que son para encontrar el virus en las secreciones de la persona, la molecular y esta nueva antigénica. Primero, ¿qué detecta la molecular y qué detecta la antigénica? ¿En qué se diferencian? Esencialmente la prueba molecular lo que detecta es una porción del genoma del virus, ¿no? Así como nosotros los humanos tenemos un genoma que es nuestro ADN, los virus también tienen un genoma. En este caso es un ARN, es una molécula distinta, pero lo que hace la prueba molecular, que es la prueba de PCR, es una prueba enzimática, lo que detecta es una porción de este ácido nucleico, de este ARN, del genoma del virus. La prueba de antígeno lo que detecta es una porción de la estructura del virus, de la parte externa del virus, como le podríamos para graficar a los que nos escuchan, a los que nos ven, es la cáscara del virus. Una porción de esa cáscara es la que detecta la prueba de antígeno. Muy bien, entonces tenemos dos pruebas que detectan el virus. Ahora, cuando uno hace este tipo de pruebas, y esto vale para examen de orina, para radiografía, para prueba de embarazo, para cualquier tipo de prueba que uno hace en medicina, uno habla de dos términos que a veces son confusos de entender, doctor More. Uno se llama la sensibilidad, que es la capacidad de detectar a todos los que están enfermos, y ¿cómo se llama la otra? ¿Perdón? La especificidad. Especificidad, gracias. La especificidad que me permite saber a los enfermos. ¿Cuál es mejor cuando comparamos molecular con antígenos? ¿Son comparables o una es mejor que la otra? Definitivamente existe una diferencia, ¿no? Por la característica de la prueba molecular es mucho más sensible y mucho más específica que la prueba de antígeno, ¿no? Y la diferencia es básicamente porque en el caso de la muestra de antígeno, lo que necesita tener la muestra es tener una mayor cantidad de virus en la muestra, ¿no? Esa es la premisa, ¿no? Las pruebas generalmente moleculares son mucho más sensibles y más específicas para determinar el antígeno. Sin embargo, en el contexto en el que estamos, sí es importante determinar que esta prueba de antígeno es mucho más rápida
¿no? de los resultados, en entrega de resultados, es mucho más barata, es mucho más fácilmente de correr, no se necesitan muchos equipos como la prueba molecular. Entonces, bajo ese contexto y nuestras circunstancias, sí es importante saber de que esta prueba de antígeno nos permitiría una mayor cobertura que la prueba molecular. Muy bien, entonces la prueba molecular es el estándar dorado, lo que se llama el gold standard, eso es lo mejor que hay en todo el mundo. La prueba de antígeno nos dice que es bastante comparable, es un poquito menos sensible, un poco menos específica y que necesita que la gente tenga muchos virus. ¿Significa eso que esa es una limitación de la prueba de antígenos que debe hacerse más en personas que están enfermas, más que para chequeos en personas sanas? Lo que sucede es que hay estudios que reportan de que incluso aquellos asintomáticos pueden tener carga, niveles o cantidad de virus comparable a aquellos individuos que hacen sintomatología clínica, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que sí deberíamos tener en cuenta. Si bien es cierto, esta prueba de antígeno es importante para detectar a la gente, sí es importante hacer un ensayo para compararlo, qué tan comparable es en nuestra situación, ¿no? Muy bien, eso es muy, muy importante. Mabel Mauricio, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar los titulares de la media hora. Cuando regresemos le vamos a preguntar al doctor More sobre las ventajas y desventajas de ambos en el Perú, en términos de laboratorios. ¿Cuál nos convendría más? ¿Irnos por el territorio de las moleculares y laboratorios, personal especializado, o buscar las de antígeno y cómo podemos conseguirlas para el Perú? ¿Le parece? Regresamos después de los titulares de la media hora. Retomamos nuestra conversación con el doctor Juan More Bayona y con el doctor Elmer Huerta en los que nos queda de convivencia con el coronavirus, que es un periodo incierto. Nadie sabe cuánto tiempo vamos a tener que convivir con el coronavirus. En este periodo incierto, ¿cómo debemos usar ambas pruebas? Es la pregunta que quedó pendiente, hecha por el doctor Huerta. Mitad, usar más molecular, por cara que sea. ¿Cuál es el precio de una vida? ¿Vale la pena invertir en la molecular? Me parece, doctor, que por ahí iba un poco la solicitud de reflexión al doctor More, que escuchamos su respuesta. Correcto. Sí, en realidad en nuestro contexto, que no tenemos acceso mucho a las pruebas moleculares, que son costosas, que requieren equipo, que si bien se han hecho esfuerzos en el país por implementar laboratorios, aún la capacidad de testeo para estar con esas pruebas es poca, ¿no? En ese contexto yo creo que sí es importante buscar alternativas y este uso de las pruebas de antígeno es una opción factible. Esto viene ya desde hace unos meses corriendo en Estados Unidos una corriente de que propone el uso de las pruebas de antígeno, porque es una prueba que mucho más rápida, es mucha más barata, es de fácil acceso comparado con una prueba molecular. Entonces, en ese contexto que queremos detectar aquellos individuos que están eliminando el virus y que pueden contagiar a otros, sí es importante utilizar esta herramienta como una alternativa. Doctor More, ahora es recontra barata, porque comparar una prueba de 400 soles, que es lo que cuesta la molecular ahora, con una de 15 soles, es recontra barata, ¿cierto? Exacto. Esa es una de las ventajas potentes de esta prueba, ¿no? Que el acceso va a ser muchísimo más fácil. Una pregunta, ¿por qué no está en el mercado o ya está en el mercado y no nos habíamos enterado? Desde hace unos meses ya han habido propuestas de laboratorios que han estado presentando, pero ciertamente estas pruebas tienen que pasar por estudios de validación, ¿no? Hace unos días la Organización Mundial de la Salud ha anunciado de que hay una prueba de antígeno que va a ser distribuida a los países de bajos ingresos, ¿no? Que ya se le ha dado una autorización de uso y que yo creo que por ahí debe ser nuestro objetivo, ¿no? Como país, buscar el acceso a esas pruebas. Y alternativas a esas muy parecidas de otros laboratorios también están disponibles, ¿no? En Estados Unidos el laboratorio Abbott tiene una prueba también que tiene muy alta sensibilidad y especificidad. Si bien es cierto, no comparado con la prueba molecular, pero es muy alta, entonces yo creo que por ahí deberíamos ir, ¿no?
Exactamente, precisamente el 28 de agosto, hace un mes, se aprobó aquí en Estados Unidos por la FDA esta prueba de Abbott, que es muy sencilla y es la más barata hasta ahora, y esta es la que la OMS ha anunciado antes de ayer que va a donar 120 millones de ellas a los países africanos y a otros países pobres del mundo, y que también el señor Trump hace 4 días anunció que iba a comprar 150 millones de esas pruebas para Estados Unidos porque hay una carencia de pruebas. Entonces, sabiendo esto, esta prueba de Abbott es la más sencilla, la más barata, cuesta 15 soles y va a costar menos incluso, dicen. Las otras pruebas de antígeno, doctor, porque estoy seguro que frente a todo esto muchos hombres de negocio, muchas empresas van a querer llevar pruebas de antígeno. Existen varios tipos de pruebas de antígeno. Esta de Abbott no requiere maquinaria. Se mete el hisopo sacado con el moco en un cartoncito y da el resultado. Las otras pruebas de antígeno sí necesitan maquinaria. Coméntenos sobre eso. En general, las pruebas de antígeno, estas pruebas tipo lateral flow es un término que se usa, o estas rápidas, no necesitan un mayor equipamiento comparable a las pruebas moleculares, ¿no? Es básicamente se utiliza la secreción, ya sea nasal. En algunos casos sugieren incluso validación con muestra de saliva, que sería mucho más fácil incluso, y no requiere equipamiento, ¿no? Esa es una otra ventaja, ¿no?, de estas pruebas de antígeno. Y que no se, digamos, que no traigan pues pruebas que quieran costar, porque como son hombres de negocio van a decir, si la molecular cuesta 400 y esta en realidad debería costar 20 o 30 soles, le voy a poner 120. Y yo creo que Indecopi y el ministerio tiene que estar muy atento a eso, porque en Río Revuelto es ganancia de pescadores, así que hay que estar muy atentos a los precios que van a traer las pruebas serológicas, que no sean exorbitantes. Por último, mi última pregunta, Mabel y Mauricio quizá tengan otras, es la que está desarrollando la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es en saliva, es una prueba molecular parecida a la de Yale. ¿Tienen futuro estas pruebas? ¿Deberíamos como gobierno incentivar más a nuestras universidades a que produzcan este tipo de pruebas moleculares rápidas de 45 minutos? Sí, definitivamente son herramientas que ayudan, son mucho más rápidas que las pruebas moleculares convencionales, ¿no? Como usted bien lo menciona, son 45 minutos. No necesita tampoco tanto equipo como lo utilizaría una prueba molecular convencional, y es rápida, y entiendo yo que los estudios de validación que está corriendo el INS por un lado y la Cayetano por otro lado arrojan resultados alentadores, ¿no? Entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir optimizando esas pruebas para que esté de libre acceso, ¿no? Y que sea una alternativa más, ¿no? Todas estas pruebas que nos permitan detectar al virus son las herramientas que deberíamos usar, ya sea la molecular convencional, ya sea la molecular rápida o la de antígeno. Uh-huh. Yo quería comentar con los dos, si es posible. Me parece que estamos absolutamente golpeados con el tema de las clases presenciales en calidad de educación. Los padres no dan más, los maestros están agotados y los alumnos no han tenido el mismo aprovechamiento porque el mundo estaba diseñado para presencial. Con esta prueba que ustedes han descrito con lujo de detalles, ¿no?, que no es cara, que es rápida y que te dice en el momento si estás infectado, ¿se podría hacer un control en escuelas del país y universidades para que volvamos a lo presencial y no queden tan rezagados tantos estudiantes de las zonas más empobrecidas del país? Juan, por favor. Sí, es una alternativa fiable por la capacidad de retorno del resultado, que es una de las variables importantes del manejo de esta pandemia, ¿no? Se hizo un estudio hace tiempo, hace unos meses, acerca de cuáles son los factores importantes para el manejo, y uno de ellos es el retorno del resultado. Uh-huh. Desafortunadamente en nuestro país el retorno de una prueba molecular es cerca de una semana. Y eso es sí, la convencional, ¿no es cierto? Pero hablando exacto, que esta se podría implementar, o también la del señor Eduard Málaga de la Cayetano Heredia, porque siempre que se habla de reinserción y de cuarta etapa y de la economía, no escuchamos un plan paralelo, ¿no?, que finalmente llegaría a dinamizar la economía, ¿no? O sea, mandamos a las personas sin ninguna precaución a convivir y no queremos rebrote. Entonces, es como que cobra absoluto sentido que se haga trazabilidad en los colegios, en las universidades, correcto, o donde finalmente tenemos población vulnerable.
Te cuento, por ejemplo, una industria, discúlpeme, doctor More, para graficar este punto tuyo, Mauricio. 3 compañías aéreas ya están trabajando en esto. Emiratos empezó en abril, United Airlines lo acaba de anunciar y la otra es Lufthansa. Van a hacer esta prueba, Mauricio, de esta de $5, esta de 15 soles, la van a hacer en la sala de espera del aeropuerto. Tú vas allí, te hacen tu prueba, esperas 15 minutos, ay, lo siento, señor Mauricio, usted salió positivo, tiene que hablar con este señor del Departamento de Salud para que haga su cuarentena en su casa. Usted, señora Mabel, negativo, pase al avión. Y así va a ser, Mauricio. Y lo sé lo que tú estás preguntando. Yo creo que, no sé qué opina el doctor More, pero yo creo que a eso estamos yendo. Quizás en unos meses vamos a tener estas pruebas rápidas para entrar al avión, para entrar a un hospital, para entrar a un sitio de trabajo. Este va a ser el mecanismo. Y esta prueba, por ejemplo, de $5, la de Abbott, se conecta con tu teléfono celular, Mauricio. Entonces, ahí en tu teléfono celular ya tienes todo verde la pantalla. Pasó la prueba Mauricio Fernandini el día de hoy. Lo que no es admisible, doctor, y lo queremos compartir y vamos a insistir todas las veces que sea necesario, es que se siga manejando en nuestro país la serológica como si fuese una molecular y se discrimine a tantas personas que están aptas para reinsertarse en la economía y generar un ingreso, sancionándolos con el resultado de una serológica que tiene que ver con el pasado. En eso, doctor, yo creo que todos deberíamos insistir. Y quisiera aprovechar que está el doctor More. Doctor More, ¿qué opina usted de que llamen así, hagan campañas, entreguen una losa deportiva diciendo vengan todos los que quieran hacerse una prueba y les hacen la prueba en el dedito? ¿Y qué opina de ese tipo de campañas? ¿Deberían hacerse? No, definitivamente no. Es ilógico seguir rastreando, buscando individuos infectados con estas pruebas. Lo único que miden las pruebas estas serológicas es exposición al virus, ¿no? Y yo me puedo haber expuesto hace un mes, hace 2 meses, ya el virus no está circulando en mi cuerpo, yo no estoy eliminando virus, el positivo que me va a dar simplemente es exposición, nada más. Entonces, doctor More, es lo que usted dice, lo que dicen los médicos, los científicos, utilizan este término para medir la prevalencia, ¿verdad? Ese es otro de los valores que se puede utilizar. Yo tengo mis discrepancias ahí ligeramente con eso porque estas pruebas tienen una alta tasa de error también y el porcentaje que nos arroja de prevalencia podría estar influenciado por este resultado. Hay alternativas como las pruebas de LISA o CLIA o virus neutralización que da resultados mucho más precisos. Que también son serológicas, Mabel, y ese es tu punto. Las serológicas en general deben ser usadas para prevalencia, que es lo que tú dices, Mabel, está muy bien dicho. Lo que dice el doctor Mori es que estos cartoncitos que se usan, los blanquitos, no son tan buenos como las pruebas de sangre, que te sacan la sangre con la aguja y que hacen otra prueba que se llama CLIA y ELISA, que también son serológicas, pero son más precisas. Ya. Ahora, ya que hablamos de prevalencia, para el siguiente bloque, yo quería pedirle por favor al doctor More que responda a la siguiente inquietud, porque se espera, ¿no? Que venga un aumento ahora en que se active la fase 4 de la reactivación económica, pues se espera que hayan más contagios y que venga como una suerte de segunda ola. Pero hay regiones como Loreto en donde se han hecho estudios en donde la prevalencia ha sido muy alta, es decir, muchas personas se han contagiado y ya se habla de una inmunidad de rebaño. ¿Es correcto hablar en esos términos? Le pido, doctor More, por favor, que nos responda tras la pausa. Ya regresamos. El concepto que había quedado pendiente era el de la inmunidad de rebaño, porque en regiones como Loreto, nos lo contaba el doctor Celis del Hospital Regional de Iquitos, los estudios de prevalencia indicaban que de cada 10, 7 ya se habían contagiado con COVID-19. Esto significa que hay una inmunidad de rebaño. Algunas regiones podrían llegar a esa etapa, doctor More. Sí, la verdad es bien complicado hablar de inmunidad de rebaño por el hecho de que estos estudios lo que miden es exposición, la presencia de anticuerpos frente al virus, ¿no? La exposición de los individuos. Entonces, pensar de que el 70% de los individuos que se han expuesto al virus han desarrollado inmunidad es un poco complicado. Sobre todo este virus que tiene la capacidad de no solamente hacer presentación enfermedad respiratoria, también puede hacer otros tipos de presentaciones neurológica, digestiva, cardíaca. Entonces,
El concepto de inmunidad es mucho más complejo que la presencia o ausencia de anticuerpos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de que no hay que mandar el mensaje de que aquel individuo que ya se recuperó de la enfermedad ya es inmune y ya puede hacer su vida normal. Siempre a estas alturas creo que es prudente mantener aún las medidas de protección, el uso de las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, ¿no? Estamos conociendo a la enfermedad, al virus. Hay mucho que no conocemos todavía y que hay que ser prudentes. Ahora, hay un punto importante cuando uno habla de esto de inmunidad de rebaño. Quizás explicarle a nuestros oyentes en qué consiste inmunidad de rebaño. Por ejemplo, Mabel, Mauricio, cuando damos vacunas a los niños contra el sarampión, si pasamos de un número mágico que es 90, Mauricio, Mabel, o sea, 90% de los niños susceptibles son vacunados, por más que entre el virus a la comunidad donde viven estos niños, nadie se va a enfermar porque se alcanzó la inmunidad del rebaño con 90%. Se ha estimado que para este virus esa inmunidad de rebaño estaría entre 60 y 70%. Muy bien, eso supone otro concepto. En el caso del sarampión que te he puesto como ejemplo, Mabel, Mauricio, que les he puesto como ejemplo, la inmunidad de la vacuna contra el sarampión hoy dura años de años, o sea que estás recontra protegido, los niños vacunados durante años. Pero quiero preguntarle al doctor More, ¿ya sabemos, doctor, cuánto tiempo dura la protección de la enfermedad natural? Es decir, ¿va a ser permanente? Porque eso depende de que funcione lo del rebaño o no. Exacto. Ese es otro punto adicional, ¿no? Porque no conocemos exactamente cuánto tiempo dura esa protección que se brindaría en una infección inicial, ¿no? Entonces, yo puedo estar inmune, entre comillas, hoy, después de una infección, pero no sabemos si estaré protegido en un mes o en 2 meses. Entonces, ahorita, conocer al virus, de que la inmunidad sea de largo término y que puedo estar inmune ya para 2 años, 5 años, es muy prematuro, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de que aún no conocemos cuánto duraría esa inmunidad. Entonces, en ese contexto sí deberemos mantener las medidas de bioseguridad que estamos manejando. En otras palabras, decirle a la persona que pasó la infección, mire señor, mire señora, no cante victoria, usted sígase protegiendo como si nunca hubiera tenido la enfermedad. Ese debería ser el consejo para todos. Exacto. Y esto es complicado, Mauricio, Mabel, porque fíjate, la vacuna, si la enfermedad natural no nos brinda una protección duradera, la vacuna tampoco nos la daría. Entonces la vacuna no se sabe todavía, esta es otra de las cosas que recién vamos a aprender, es cada cuánto tiempo vamos a necesitar ponernos la vacuna. De repente cada año, de repente menos, más, eso no lo sabemos. Mauricio. Sí, en ese terreno quería quedarme, si me lo permiten, el de la vacuna, dado que la Universidad San Marcos y la Cayetano Heredia son casas de estudio pioneras en haber reclutado a 6.000 peruanos, tengo entendido, 3.000 cada una respectivamente, y se vienen más laboratorios, más pruebas. ¿Podríamos hablar de un cronograma tentativo con relación a Perú, dado que ayer en un debate de candidatos a la presidencia norteamericana se tocó el tema con una presión, con una ansiedad de que la vacuna está lista en noviembre, ¿no? Pero la ciencia tiene sus propios tiempos. ¿Podría comentarnos un cronograma realista con relación a nuestro país, a Perú? Es complicado porque todavía no se conoce si realmente estas candidatas vacunales son eficaces o no, ¿no? Y para determinar eso, el sistema inmune, nuestras defensas tienen un tiempo, no, eso no se determina por decreto o buenas intenciones de los investigadores o de nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, en ese contexto sí necesitamos ser prudentes y que conforme vayan saliendo los resultados de los ensayos clínicos, podemos tener una idea, ¿no?, de qué tan eficaz sean las candidatas vacunales, ¿no? Muy importante, doctor, su reflexión, porque muchos ciudadanos ya están haciendo planes en base a una fecha de una vacuna que todavía no existe, ¿no? Planes de negocios, planes de viajes, planes de estudios, dicen, no, para esa fecha ya estará la vacuna. Y en realidad, lo acabamos de escuchar con profunda atención, es incierto. No importa la cantidad de dinero que tengas, no importa la edad que tengas, los procesos científicos toman el tiempo que se tienen que tomar. Nadie lo sabe, ni los propios científicos. Mientras tanto, como dijo el doctor More, mascarilla, distancia social, lavado de manos y saber de que
estamos todavía en pandemia y esta pandemia va a continuar por varios meses. Muchísimas gracias, doctor Juan Amore Bayona, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Cuando necesiten, ahí estoy. Gracias. Él es doctor en inmunología, doctor PhD en inmunología comparada. Estuvo con nosotros. Mabel. Doctor, lo importante es que hemos en estos días